dato de inflación de marzo señala que el IPC núcleo, es decir, cuando se sacan los estacionales, fue de 3,2%, mientras que el de regulados fue 5,1%. El gobierno decidió a lo largo del año pasado no aumentar tanto los precios de los regulados. Recordemos que habían decidido así hacerlo y lo fueron postergando porque querían que la inflación del 25 fuera baja. Cuando habla de las causas, del por qué, dijo dos cosas el presidente. Responde uno a la estacionalidad, porque el rubro educación, como es el inicio de clases, aumentó un 12,1. Recordemos que el nivel general fue de 3,4. La segunda causa es el conflicto israelí-estadounidense contra Irán, que hizo que el precio del petróleo, que el 27 de febrero estaba en $72, haya escalado arriba de los $100. La primera parte de las causas es falso. La otra es cierto, porque realmente los aumentos en el barril de petróleo impactan directamente por las políticas que tuvo el gobierno en los precios del combustible. Del 3,4 que dan 0,37 es solo de tarifas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La incidencia mayor sigue siendo alimentos todos los meses, 0,74. Luego le viene transporte en 0,54 y muy por debajo viene educación con 0,29. Todos estos últimos datos responden al Gran Buenos Aires. Y los dos casos que aparecieron estos días, que son casos particulares y puntuales, pero creo que tienen detrás un trasfondo enorme y bastante parecido, son el caso de este chiquito Ángel en Comodoro Rivadavia, que fue asesinado, presuntamente, o los que están apuntados son su madre y son la madre y su pareja. Y el caso de los médicos y enfermeros que consumían, distribuían, robaban y varios otros verbos, fentanilo y otras drogas opioides, y que se utilizan en general casi exclusivamente internamente en los hospitales. No son de venta en farmacias. Orbán también había venido un poco en su momento. De hecho, su eslogan era: vamos a crear un Estado iliberal, en contra del Estado liberal tradicional. Paradoja, él es iliberal, pero su amigo Milei es liberal, libertario. Paradojas del siglo XXI. Víctor Orbán, cuando era joven, 26 años, él era comunista, estuvo en el entierro de Imre Not, que fue un revolucionario comunista, líder en su momento en Hungría, y el mismo Orbán dio un discurso en 1989. En el funeral. El régimen comunista de Hungría era salvaje, totalmente salvaje. Y Orbán, además, se transformó como una figura simbólica de esta familia de derechas radicales. Creo que viene a lo que decíamos al comienzo del episodio, el anti. Porque si hay algo que los une es que todos son anti-woke, anti-progresismo. Eso está bastante claro. Después, cómo resuelven ese anti, cada uno tiene su receta y bastante disímiles. Bienvenidos al episodio número 11 de la cuarta temporada de Craft Courier, el cual titulamos La inflación como programa político genera problemas políticos. Vamos a hablar de la inflación y de cuestiones relacionadas a la recaudación nacional, provincial y municipal. Luego vamos a hablar sobre un tema más de fondo, sobre la sociedad, a partir de los casos del chico Ángel de Comodoro Rivadavia y del consumo de fentanilo. Vamos a hablar de las elecciones en Hungría y la derrota de Víctor Orbán, y luego mencionaremos cuestiones de la política italiana en relación a la pelea entre Trump y el Papa León XIV, y para finalizar hablaremos sobre las elecciones en Perú. Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Humedad, calor, frío, lluvia, humedad. De vuelta, calor, lluvia, frío, humedad. Sí, está bastante loco el clima y estamos haciendo el episodio bajo esas condiciones. Sí, esperemos que salga bien. Que no se nos peguen los cables con la humedad. Totalmente. Bueno, el episodio de hoy va a estar dividido en 3 partes y la primera parte va a ser de cuestiones económicas, si se quiere, o vamos a intentar de responder ciertas preguntas por medio de los datos económicos. Vamos a arrancar por este primer capítulo. ¿Cuál es un poco la hipótesis que acompaña a todo este primer capítulo? Bueno, es que la caída en la imagen de Javier Milei del último trimestre responde a cuestiones económicas.
Y en el medio hay otras variables intervinientes, si se quiere, de escándalos que sucedieron a lo largo de este trimestre y también algunos meses anteriores, que se relacionan a escándalos de corrupción o medios oscuros, ¿no? Opacos, diría nuestro querido Carlos Pañi. Así es. Cuando hablamos de imagen, hago referencia a las encuestas que circulan. Fue muy famoso en esta semana un informe que publicó Giacobbe, consultor y también periodista, o por lo menos está en los medios de televisión, en el cual mostraba cómo había caído la imagen de Javier Milei en el último trimestre, y a la vez también hizo un informe respecto a quién consideraba el encuestado el gobierno más corrupto, y había salido el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Javier Milei, ¿no? En ese orden. Bueno, igual esto responde a una lógica de la polarización que hay en la sociedad argentina, en el cual de un lado del polo ven como enemiga política a Cristina Fernández de Kirchner y le ponen el mote de corrupta, y lo mismo sucede con aquellos que tienen de enemigo político a Javier Milei y le ponen ese mote. No quiere decir necesariamente que sea corrupto, si se quiere, sino que es una forma de señalar a cuál yo no coincido ideológicamente o que tengo un rechazo de su gestión. Pero me parece sumamente interesante esto que marcás, porque sinceramente la elección está a la vuelta de la esquina, falta poco, falta un año y un mes para que se presenten las listas, y esta definición de anti la vamos a ver muchísimo, de acá hasta la elección del año que viene. Identificarse a través de estoy en contra de, ¿no? Estoy en contra de Milei, o estoy en contra de Cristina, estoy en contra del ajuste, estoy en contra del populismo, siempre el anti, no tanto el a favor de. En los últimos días, cuando preparábamos un poco el episodio, hablábamos de cómo esto viene desde hace ya muchísimos años en Argentina, todo el mundo lo tiene claro, ¿no? La grieta y demás, pero lo interesante es que el anti usó como herramienta electoral a Macri en su momento. Cuando vio que Macri ya no ganaba la elección, no era la herramienta para sacar al que quiero sacar, eligió por Milei. Y por lo que recuerdo de estas encuestas, le daba como un tercio, un poco más, de 30 y 40 de aprobación, y todo lo demás desaprobación, o en gran parte desaprobación. Y no hay que hacer lecturas rápidas, ¿no? Listo, hay 50 y pico de personas que hoy lo ven negativamente y pierden las elecciones. No, porque cuando nos presentamos con el anti, al anti le alcanza con una porción para, en el caso este, llegar a balotaje, ¿no? Y luego el que está enfrente, ahí se va a dirimir quién es más anti o quiénes se agrupan más entre el anti. Y es interesante esto porque puede haber problemas económicos, puede haber un montón de factores, pero si lo que va a predominar es la visión de elijo a tal porque es la herramienta anti el que no me gusta, entonces baja un poco la importancia de esos factores económicos, sociales, etc. Es que yo creo que la lógica de los partidos políticos y de las campañas se relacionan intrínsecamente con los dispositivos constitucionales que tiene la Argentina, ¿no? Que es el segunda vuelta. La segunda vuelta les permite hacer esto, ¿no? Saltear los problemas económicos o los que tenga, políticos, sociales, como bien señalaste, por medio de este anti. Igualmente agradezco que tengamos segunda vuelta. Si no tuviésemos segunda vuelta, podría asumir un presidente con poco poder efectivo, poco poder real, principalmente en el Congreso, lo cual nos llevaría a una situación peor, quizás en materia legislativa y del Poder Ejecutivo, de las que tenemos hoy. Con lo cual me parece que la segunda vuelta subsana esos problemas. Lo que pasa es que luego las gestiones no logran resolver los problemas económicos y parece que estamos en un pantano. Claro. Entonces, como resumen de lo que decimos, no hay que hacer lecturas rápidas, no significa que le dé negativo que ya vaya a perder, y tampoco si tiene positivo que ya vaya a ganar. Queda mucho paño por delante para cortar, van a suceder muchas cosas, pero sí hay que tener, creo que, este elemento para analizar que va a ser
una tendencia, una constante todo el tiempo, ¿no? El anti. ¿Sí? Y de un lado y del otro. Ambos juegan a esto de la grieta y de el amigo-enemigo que hemos hablado varias veces. Así es, y queda para un episodio futuro en qué quedan esas estrategias de transversalidad de algunos actores políticos que buscan justamente una liga transversal en ese anti para intentar encontrar alguna propuesta opositora y que sea electoralmente atractiva. En este caso hablo de los acercamientos de Kicillof con algunos que ya eran peronistas, pero que en el medio pasaron por otros partidos políticos, y también con radicales, ¿no? Con lo cual queda para un episodio futuro cómo se mueven esos actores dentro de esta lógica. Para volver con nuestra hipótesis de, por un lado, los problemas económicos y que dan como variable dependiente la imagen de Milei, no vamos a hablar hoy de las variables intervinientes, que podemos decir el caso de Adorni, Libra, la figura de Carina Milei, el 3%, etcétera, sino que vamos a centrarnos en los problemas económicos. Y hacemos una aclaración acá, porque no va a ser un episodio desde el punto de vista técnico de la economía, sino más bien desde un punto de vista político. ¿Y por qué? Porque la baja de la inflación para el gobierno siempre fue un programa político, no un programa económico. Y es lo que lo hemos discutido en Graph Courier desde que iniciamos prácticamente, ¿no? Así es, así es. ¿Y por qué decimos que era un programa político? Bueno, principalmente porque hay una ausencia de programa económico. Creo que con una presencia de un programa económico ya nos dejarían, ya no podríamos decir esto. Por lo tanto, ante la ausencia, suponemos de que no hay, porque por lo menos no sabemos. Que también hemos dicho muchas veces, no hay programa económico claro y concreto. Bueno, la baja de la inversión no tiene un programa económico que la sustente, sino más bien, como dijiste, es un programa político. Y que sea político significa que responde que responde a las lógicas de la política, del vamos viendo, del pulso, del termómetro social. Y ustedes dirán, bueno, pero la inflación al principio fue aplicado con medidas de shock, como decía en su momento Javier Milei, que esto tenía que ser de shock, no gradual, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, hay muchos botones que el gobierno podría haber tocado, que podría haber ordenado en una sucesión de programas o de partes de un programa, que quizás hubieran evitado estos números en los inicios del 2026. La inflación para el mes de marzo, según el INDEC, fue de 3.4. Claramente hay una aceleración que coincide con los últimos 10 meses. Una variación interanual de 32,6 y una acumulada en el primer trimestre del año de 9.4. Recordemos que el presupuesto había estimado 10 y algo para todo el año. O sea, ya se consumió eso en el primer trimestre. ¿Qué dijo el gobierno a raíz del dato de inflación? Bueno, lo primero que es malo, que es negativo, que obviamente coincide con lo que sostuvo desde que llegó a la Casa Rosada. Cuando habla de las causas, del por qué, dijo dos cosas el presidente Javier Milei y los voceros. Bueno, responde uno a la estacionalidad, porque el rubro de educación, o la división que hace el INDEC de educación, como es el inicio de clases, dio un aumento muy por encima de la media. Y es cierto, si uno ve las divisiones del INDEC, ve que educación aumentó un 12,1. Recordemos que el nivel general fue de 3.4. La segunda causa es el conflicto israelí-estadounidense contra Irán, que hizo que el precio del petróleo, que el 27 de febrero estaban $72, el 28, que fue el inicio de los ataques, haya escalado arriba de los $100. Hoy está rondeando los $100. La primera parte de las causas es falso. Y ya vamos a hablar un poco de la incidencia que tuvo la educación en el mes de marzo. La otra es cierto, porque realmente los aumentos en el barril de petróleo impactan directamente por las políticas que tuvo el gobierno en los precios del combustible, aunque el gobierno luego, o YPF, puso ese buffer de precios que explicó Horacio Marín, pero igualmente hubo un aumento del combustible. Y eso trae aparejado otros aumentos, como por ejemplo el del transporte público, que a su vez ya se indexa por inflación todos los meses un aumento en el Gran Buenos Aires para el transporte público. Podemos decir que hubo un aumento extraordinario ahora a causa del conflicto. Pero también
Hay otros aumentos en lo que es el rubro de tarifas y también en el rubro de alimentos. Los alimentos también han aumentado a causa de la suba del precio del petróleo, ¿no? Ahora, quiero que nos detengamos un poco en el dato de inflación de marzo. El dato de inflación de marzo señala que el IPC núcleo, es decir, cuando se sacan los estacionales, fue de 3,2%, mientras que el de regulados fue 5,1%. Y es acá donde empezamos a hablar del programa político de o contra la inflación del gobierno. Porque el gobierno decidió a lo largo del año pasado no aumentar tanto los precios de los regulados. Recordemos que habían decidido así hacerlo y lo fueron postergando y postergando y postergando porque querían que la inflación del 25 fuera baja. Entonces lo fueron postergando y ahora ya no les quedó más para postergar y tuvieron que aplicarlos. Así es, eso se tradujo en un aumento de las tarifas del 3,4 a 0,37 es solo de tarifas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La incidencia mayor sigue siendo alimentos todos los meses, 0,74. Luego le viene transporte en 0,54, es el tercer, es la segunda división con mayor incidencia para el mes de febrero, y muy por debajo viene educación con 0,29. Todos estos últimos datos responden al Gran Buenos Aires. El INDEC dejó de hacer una incidencia a nivel nacional y lo hace por región, pero igualmente por región es más o menos igual. Cambian los números, pero se mantienen en el ranking las divisiones. Además, el nivel general de Gran Buenos Aires es el mismo que el nacional. Por eso tomamos ese para hacer el análisis. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a partir del informe del INDEC para marzo del 2026? Que el gobierno ha apretado el acelerador con los regulados, los servicios también están aumentando mucho más que los bienes, pero hay un problema, porque hoy tenés este número de inflación que algunos dicen, bueno, en los próximos meses el gobierno va a sacar el pie del acelerador en los regulados, por lo tanto no se va a esperar unos aumentos en esos rubros. Genial. Hay otros servicios que están indexados a la inflación, como por ejemplo las prepagas. Las prepagas aumentan el mes que viene con la inflación del mes anterior. Algunas aumentan por demás. Un poquito de más, algunas le dan un poquito de pimienta. Y hay otros sectores que realmente no pueden aumentar por el problema que tienen de demanda. Si aumentan, el mercado no convalida esos aumentos, pierden ventas, bajan ventas, con lo cual quedan atrapados. Si quedan atrapados, en algún momento van a tener que cubrirse nuevamente a la inflación, van a tener que corregir o van a tener que aumentar, sea cual sea el verbo. Entonces la cuestión está, si realmente el plan político del gobierno es que para el 2026 la inflación sea baja, sí o sí tiene que hacer a costa de una recesión y de salarios que no lleguen a ganarle a la inflación. Y no porque sea malo, es decir, no porque en el gobierno hayan unos seres macabros, porque si los salarios le empiezan a ganar a la inflación, todos los otros sectores que hoy no aumentaron van a empezar a aumentar de nuevo, con lo cual se va a mantener este nivel de inflación por un par de meses. Ojo, esto no quiere decir que sea para la eternidad. En algún momento es verdad que van a llegar los precios relativos a estar estables, en los cuales Argentina se puede decir que salió de la inflación. Sin embargo, no sabemos cuál va a ser la fecha ni el modo. Y eso tiene que coincidir con los tiempos de la política. Los electorales. Y ahí es cuando empieza a crujir quizás el programa político, reiteramos, del gobierno para bajar la inflación. Porque los costos de aplicar un programa político y no económico también son costos políticos. Si llegás a la elección con una inflación que no lograste dominar, porque en algún momento retrasaste el aumento de tarifas, intentaste edulcorarlo un poquito, el costo va a ser en tu imagen y en tu performance electoral. Si hacer historia contrafáctica, pero la historia económica tiene mucho para enseñar, ¿no? Si hubieran hecho más shock con algunas cosas en el comienzo, y en vez de aspirar a tener durante el 25 una inflación de 2 mensual, hubieran aspirado
a tener una inflación de 4, 5, 6. Tal vez hoy sí podríamos tener una de 2. Y no es solo aspirar, no es solo una cuestión de deseo. Y ahora voy a hablar algo del deseo de la baja de inflación del ministro Caputo. Es que tiene que haber un programa, y en un programa estaría estipulado eso, bien claro, con los instrumentos que se utilizarían para lograrlo. Y hablo del deseo del ministro Caputo porque en las últimas entrevistas que dio, dice, no, tranquilos que en abril va a bajar, va a bajar. ¿Por qué? Lo dice él. ¿Cuál es el programa que me está mostrando para asegurarme que va a bajar? Es verdad que muchos fundamentos económicos están correctos y los han acomodado correctamente, pero esa forma de expresarse de un ministro de Economía de un país que tiene alta inflación, comparado con el mundo, incluso con su región, deja un poco que desear, ¿no? Es como muy voluntarista. No, tranquilos que va a bajar. Y a confesión de parte, relevo de pruebas, en una entrevista que dio hace poco Milei, él dijo, bueno, les pido paciencia. Bueno, ahí está dando a entender y asumiendo que no todo marcha acorde al plan. Así es, yo creo que este gobierno debería anclar mejor las expectativas, como se dice, con lo cual debería sincerarse un poco. Vos dijiste, bueno, hay que tener paciencia. Hace muy poco vi desde un reel, un clip, desde un streaming de la oposición, claramente, de todas las veces que este gobierno dijo que ya se vienen las buenas noticias a lo largo de que está en la gestión. ¿Cuál es el problema? Que cuando tu palabra pierde credibilidad, se te vuelve indomable la situación a nivel opinión pública. Y lo que antes había iniciado como un fenómeno barrial, y todas veías positivas, y mirabas al mundo y decías, qué bien, todos miran a la Argentina es el faro del mundo, entre paréntesis, los faros está para justamente que los buques no choquen contra ahí, pero bueno, se les dio vuelta el chiste. Cuando la cosa empieza a crujir y empezás a ver al mundo y cualquier cosa te parece negativa, como por ejemplo una derrota electoral en Hungría, que vamos a hablar hacia el final, la de Orbán, la situación va a ser muy compleja. Y la tiene muy compleja el gobierno hoy si quiere mantener su interés en bajar el gasto público, si quiere que los costos sociales no sean muy grandes. Hoy la situación del gobierno en materia tributaria es pésima. En el primer trimestre hubo una caída interanual de la recaudación del IVA del 10%, con lo cual eso señala que hay una contracción del consumo muy fuerte. Comparado el primer trimestre del 26 con el primer trimestre del 25. El IVA marca muchísimo la temperatura de la economía, ¿no? Porque es directamente la facturación de las medianas y grandes empresas. Claramente los pequeños comerciantes o son monotributistas o muchos trabajan en negro, lamentablemente, pero marca una tendencia porque el que está en el IVA no puede evadirse del IVA, no le queda mucha otra que facturar. Una gran empresa le ponen un agente de AFIP, Arca ahora en la puerta a ver cuántos camiones salen y bueno, con eso regulan el IVA de eso. Entonces es un buen termómetro para saber si la economía está en crecimiento, estancada o en caída. Con lo cual este dato demuestra que no sé hasta dónde se puede entrar en una recesión sin costos políticos. Esto no significa de que se llene la Plaza de Mayo, de que Milei vaya a tener que salir en helicóptero ni nada por el estilo, sino más bien una situación en donde quizás las variables intervinientes van a jugar un peso más fuerte. ¿Y qué quiere decir las variables intervinientes? Bueno, un caso puntual, Adorni. ¿Cuánto le está costando al gobierno en materia de opinión pública la cuestión de Adorni? Por ejemplo, es uno de los casos, ¿no? Claramente, el caso Adorni repercute más cuando los indicadores económicos son más negativos que si no los tuvieran, ¿no? Siempre ante escándalos, pues hay que probar, ¿no? Pero el escándalo existe, mediático. Si todo funciona bien, pasa medio desapercibido. Y si no andan las cosas bien, toma mayor relevancia. Y para cerrar el análisis económico que hicimos hasta ahora, hablando de recaudación, es interesante comentar un caso que es un botón, pero como dice el dicho, no, para muestra basta un botón, como la caída de la recaudación afecta a los 3 niveles, nacional, provincial y municipal. Un municipio en Entre Ríos, Sauce de Luna, tuvo la cuestión que el intendente tuvo que pagar con unos vouchers, unos vales
parte de los sueldos municipales porque no tenía plata para pagarlo en pesos argentinos. Así es, el intendente tuvo que dar estos vales que los empleados municipales pueden canjear en el almacén del pueblo a falta de ingresos. Y es lo que le está pasando a varias provincias y municipios. También está esa cuestión en provincia de Buenos Aires que se intenta blindar un poco, pero Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también está en medio de un apriete estructural respecto a los ingresos que tiene la provincia con los egresos y principalmente en materia de salarios. Así es. Una prueba de fuego va a ser en junio, ¿no? Cuando tenga que pagarse el aguinaldo, veremos qué sucede ahí en las provincias y municipios. Con esto damos finalizado el primer capítulo del episodio, la primera parte. Ahora vamos a entrar a una segunda parte que vamos a hablar de cuestiones que están sucediendo en la sociedad argentina, si es que se puede hablar de una sociedad única, de un pueblo uno. A mi criterio, lamentablemente sostengo que en Argentina no hay una sola sociedad, sino que hay un conjunto fragmentado de sociedades y que no dialogan entre ellas, que no sabemos qué está pasando en la otra, ni la otra sabe lo que lo que pasa en la nuestra, y que hay momentos, espacios públicos, si se quiere, donde casualmente se encuentran esas sociedades. Y por lo general son los medios de comunicación los que amplifican los sucesos y permiten que nos cuestionemos, ¿cómo están yendo las cosas? ¿Qué es lo que está pasando en tal o cual parte de la sociedad que, como decís, puede estar muy separada de la otra? Y los dos casos que aparecieron estos días, que son casos particulares y puntuales, pero creo que tienen detrás un trasfondo enorme y bastante parecido, son el caso de este chiquito Ángel en Comodoro Rivadavia, que fue asesinado, presuntamente, o los que están apuntados son la madre y su pareja, y el caso de los médicos y enfermeros que consumían, distribuían, robaban y varios otros verbos, fentanilo y otras drogas opioides y que se utilizan en general casi exclusivamente internamente en los hospitales, no son de venta en farmacias. ¿Qué es lo que hay detrás de ambos casos? Y sociedades rotas, ¿no? Una gran falta del sentido de la vida y donde hay una ideologización de conceptos y de principios de la vida que llevan a que la gente realmente haga cosas que uno se pregunta cómo pudieron hacer estas cosas. En el caso de matar a un hijo, si es que se comprueba que fueron ellos, y que no es el primer caso, el caso de Lucio Dupuy, efectivamente fue comprobado por la justicia que fue su madre y su pareja, que lo hicieron. ¿Qué lleva a alguien a hacer eso, no? Pero peor aún, ¿qué lleva a los miembros de las instituciones gubernamentales que tienen que velar porque en la sociedad las cosas funcionen bien, que dejan que pasen cualquier cosa? Y me refiero a, en particular, la justicia de familia y todo lo que está alrededor, ¿no? Los psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y demás, que en las últimas décadas están atravesados por la ideología, y una ideología que toma partido por ciertas causas sin mirar realmente lo que es bueno para la persona. Y eso es justamente una ideología, ¿no? Una visión sesgada de la realidad que no busca lo bueno, sino que dice que lo bueno es tal o cual cosa, sin realmente profundizar en si es así o no. Y entonces, en el caso concreto de Lucio Dupuy, que es el que pasó por la justicia, está verificado, le entregaron el chico a una madre que no solo no lo quería, sino que lo terminó matando. Y en el caso de Ángel, se conocen algunos aspectos de la relación, donde vivían y demás, que no tiene ninguna lógica que se lo hayan dado a la madre solo porque es la madre, ¿no? Y ahí está un tema, ¿no? Se lo dieron a la madre, lo tenía el padre antes. ¿Y por qué no lo podía tener el padre? Si el pibe estaba bien con el padre. Y se ve en los videos que el chico llora que no quiere dejar al padre. ¿Cuál es el problema de que un padre cría a su hijo si la madre se va? ¿Cuál es el problema? Al contrario, felicitaciones a ese padre que lo crió. Después dicen que él había tenido denuncias por
violencia de género. Bueno, por eso, ese es un caso particular y la justicia está para casos particulares. Pero analicemos la cuestión de fondo, ¿no? Donde la justicia de familia hace oídos sordos a las cosas que los chicos dicen, que se ven que son de una manera, por una ideología, que ellos dicen tiene que ser así y se acabó. Y en otro caso también hay sociedades rotas, ¿no? Donde gente que aparentemente tiene la vida más o menos resuelta, se la pasa falopeándose con lo que tiene a disposición. Y no funcionaron los controles de las droguerías, de los hospitales, porque cada semana o cada par de días aparece un nuevo caso en tal o cual hospital que se robaron unas ampollas de fentanilo o de otras drogas. Fallan los sistemas institucionales de control y la gente, ¿no?, va ahí drogándose porque estos pibes, ¿qué problema tenían, ¿no?, para tener que hacer esos viajes, como lo llamaban, para ausentarse de la realidad? Me hace acordar mucho a la película Inception que actúa Leonardo DiCaprio, en la cual también bucean dentro de los sueños y hay una escena en la cual están, creo que en India, y van a probar con uno que supuestamente es muy bueno, induciendo estos viajes, y se ve que hay todos camas y estos aparatos para sostener para sostener los sachets, que a veces tienen suero, droga, etcétera, y están todos durmiendo ahí y este va regulando la dosis que le da a cada uno para mantenerlo en ese viaje, ¿no? La falta de expectativa de vida, de sentido de la vida, de proyecto de vida, que tienen que estar ahí apartándose completamente de la realidad. Y que encima después lo hacen como negocio, roban y se lo aplican a otro y a otro y a otro, y ya murieron dos. Hay que ver si están relacionados o no, pero acá es la pregunta también que surge. Desde hace más de una década vemos en la televisión los Walking Dead, ¿no?, los muertos vivos en Los Ángeles y en otras partes de Estados Unidos, a causa del fentanilo, destruidos psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, que están ahí tirados en la calle, a causa de el fentanilo. Eso lo veíamos hace una década. Bueno, acá no va a llegar nunca eso. Bueno, llegó. Hoy lo consumen médicos y anestesistas y enfermeros. Pero, ¿qué hay detrás? Eso es para mirar y analizar, ¿eh? A ver si esta droga no empieza a bajar a otros estratos sociales y se convierte en una pandemia como la que está sucediendo en partes de Estados Unidos, donde deja un tendal de muertos y un tendal de personas Walking Dead, ¿no? Incluso la serie habla de este tipo de consumos, en parte. Totalmente, creo que los dos casos que como dijiste son particulares, pero que a la vez muestran partes de una sociedad rota, que insisto, a mi criterio creo que Argentina es un conjunto de sociedades a esta altura, muy heterogéneo por debajo, con grandes problemas y con la presunción de que hay instituciones que deben responder ante las demandas de estas sociedades, si se quiere. Lo paradójico de Argentina es que no tiene una cuestión étnica como otros países, ¿no? Con lo cual el desafío es doble. Sí, y hoy se le agrega otro ingrediente, es que hay un grupo de la sociedad que cuestiona a esas instituciones, que dice que no deberían existir. Otra parte que ya estuvo en el gobierno, cuando las administró, fue un desastre, porque estas son consecuencias de una pésima administración totalmente ideologizada. La justicia de familia, ¿quién elige a los jueces? La política. ¿Quiénes metieron ahí esas ideas? El partido gobernante, el peronismo y el kirchnerismo durante casi 2 décadas. Bueno, ellos lo administraron pésimamente. Ahora vienen unos que dicen hay que eliminar estas instituciones. ¿No sería mejor que funcionen bien las instituciones y que tengamos una sociedad un poco más sana? Totalmente. Creo que la financiación a lo pavote, para decirlo en esos términos brutales, no sirve. Pero la desfinanciación a lo pavote tampoco. Tal cual. Creo que pasamos de un lado al otro de la banquina. Primero íbamos del lado derecho, ahora vamos del lado izquierdo, pero siempre mordiendo. Y realmente esto es abono para otros proyectos políticos, de los cuales ya hemos hablado en otros episodios. Porque sociedades fragmentadas como la actual, con problemas
muy graves y serios dan camino libre a proyectos que sinceramente son muy peligrosos, que no creo que lleguen a un totalitarismo a los siglos XX, pero sí a cuestiones que ya hemos visto en la región, como Bukele, ¿no? Exacto, tal cual. Y hablamos, bueno, particularmente de Dante Gebel, que ya cada vez avanza más en su candidatura. También avanzan los que están en contra de él, ¿no? Que aparecen cosas por todos lados. Pero ese tipo de candidaturas o políticos, ¿no? Mesiánicos, y son peligrosos. Y un ejemplo interesante, que lo mencionamos antes, hablamos de las elecciones en Hungría, Orbán también había venido un poco en su momento y después incluso hasta se radicalizó con algunas visiones de este tipo, ¿no? Porque también se había ido la sociedad para un lado y él vino a proponer un cambio para el otro. De hecho, su eslogan era: vamos a crear un Estado iliberal, contra del Estado liberal tradicional. Eh, Paradoja, él es iliberal, pero su amigo Milei es liberal, libertario. Paradojas del siglo XXI. Paradojas, otra, que es un dato muy, muy viejo, perdido quizás en algún libro de historia del comunismo de la Europa del Este. Víctor Orbán, cuando era joven, igual ya lo dijimos en Craft Courier, joven, 26 años, él era comunista, estuvo en el entierro de Imre Not, que fue un revolucionario comunista, líder en su momento en Hungría, y el mismo Orbán dio un discurso en el año 1989, en el funeral que se había hecho una conmemoración de este líder y de otros más. Recordemos que el régimen comunista de Hungría era salvaje, totalmente salvaje. Sí, de hecho le traía complicaciones a la Unión Soviética, no era uno de los satélites que mejores se comportaban. Así que bueno, se unen las cosas y eso nos da pie entonces a comentar justamente la última elección en Hungría, en donde Víctor Orbán perdió el poder después de 16 años. Sí, lo perdió en manos de un líder conservador. Tampoco se esperan que hayan grandes reformas en lo que hoy es el Estado de Hungría, pero sí cambia un poco el euroscepticismo que había detrás de Orbán. Es un líder que está más cerca de Bruselas. Bueno, su partido es miembro del EPP, el Partido Popular Europeo, que agrupa a los partidos de la democracia cristiana al centro derecha europeos, ¿no? Como la CDU alemana y otros partidos tradicionales de Así Europa. es. Con lo cual se espera que eso sí vire un poco en la cuestión Hungría-Unión Europea. ¿Qué podemos sacar de las elecciones? Es cómo se lee en otros lados, principalmente en Estados Unidos, que Orbán era un amigo cercano de Trump, si se quiere, y también en el caso de Argentina, que lo había señalado, porque Orbán vino a la asunción de Javier Milei. Sí, estuvo ahí entre los 5, 6, 10 que estaban atrás de él en el atril ese que habían montado delante del Congreso cuando Milei le daba la espalda dando el discurso. Los que estaban atrás eran el rey de España y uno de ellos era Orbán. Y Orbán, además, se transformó como una figura simbólica de esta familia de derechas radicales, ultraderechas, derechas alternativas, que como dijiste, son disímiles en muchos aspectos, pero uno no sabe por qué se reconocen como parte de una familia, quizás por las formas, por esa manera de irrumpir en la política y de romper con las instituciones, pero no importa qué instituciones había adentro, ¿no? Yo creo que viene a lo que decíamos al comienzo del episodio, el anti, ¿no? Porque si hay algo que los une es que todos son anti-woke, anti-progresismo. Eso está bastante claro. Después, cómo resuelven ese anti, cada uno tiene su receta y bastante disímiles, como dijiste. Pero probablemente en el anti es que se reconozcan. Que es un poco triste realmente reconocerse de una familia como ser anti, ¿no? Es como que a vos o a mí nos pregunten, che, ¿vos sos anti-Boca o anti-River? No, vos sos de Colón y yo soy estudiante. Boca y River tienen sus hinchas y ahora viene el Superclásico y ni lo voy a mirar porque yo miro el pincha. Vi el Superclásico cuando jugaron la final en la Libertadores, pero en Madrid, pero si no.
un amigo. Justamente en uno de los viajes que tuve con un hincha de River me dijo, pero vos sos muy medio bostero. Yo le digo, no, yo soy de Colón. Claro, tal cual, ni anti ni a favor. Yo, todo otro club, otra cosa. ¿Cuál es el problema? Pero sí, parece que es una forma en la cual estos políticos se sienten parte de esta familia. Y lo paradójico, que si bien no se relaciona directamente con Orbán, pero sí con esta familia, es la actitud que tuvo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por el enfrentamiento o por los dichos de Trump respecto al Papa, ¿no? Meloni también es parte, o era parte de esta familia, ya no sé si sigue siendo o no, ¿no? Los MAGA de Estados Unidos la veían como la Mujer Maravilla europea, a Orbán también como parte de su familia. Muchos han llorado la derrota de Orbán en las elecciones del fin de semana pasado. Y hemos visto un montón de muestras de cariño entre Trump y Meloni y Trump. Con lo cual es interesantísimo que ante la disputa verbal que tuvieron Trump y el Papa León XIV, ahora vamos a comentar qué pasó con eso, pero que Meloni salió a respaldar al Papa, pero de frente. Yo no estoy seguro si ella, o sea, no hablé con ella, no la conozco, no tengo su WhatsApp para preguntarle, Georgia, ¿realmente crees esto o sos la primer ministro de un país recontracatólico que el Papa pesa mucho más que lo que puedas decir vos? Y si te pones en contra del Papa, en la próxima elección perdés seguro, ¿no? Voy a hacer un spoiler alert, me acuerdo de una escena de la serie de Young Pope de Paolo Sorrentino, en donde Jude Law es el nuevo papa y se junta por primera vez con el primer ministro italiano y también entra con unas ínfulas y no, que yo soy el primer ministro y otro le dice, pero mira, yo soy el papa. Si yo ahora cuando salimos de la reunión digo algo, vos la próxima elección pasás de los 50 y pico, 60 de intención positiva a 0, no sacás ni 2 votos. No, está bien, tiene razón. Y salió diciendo, no, el Papa es un fenómeno, qué interesante, qué hombre sabio, ¿no? Entonces, bueno, Meloni debe haber visto la serie de Sorrentino y enseguida salió a respaldar al Papa. ¿Cuál fue el conflicto? Bueno, el Papa viene diciendo, es una atrocidad lo que están haciendo en Medio Oriente, paren con la guerra. Y Trump le dijo, usted no se meta, acá mandamos nosotros y hacemos lo que nosotros queremos. Y ahí salieron un montón del movimiento MAGA a J.D. Vance, incluso a cuestionar al Papa en cuestiones de teología. Dijo que tenga cuidado de lo que dice en cosas de teología. El Papa. J.D. Vance es católico. Trump no, pero J.D. Vance dice católico. No sé dónde hizo el catecismo, pero se ve que le pifió. Le enseñaron mal. Y el Papa, en una pequeña entrevista de esas que da a veces arriba del avión, en uno de sus últimos viajes, le preguntan y él, tranquilo, es un tipo tranquilo, se nota muy tranquilo, pero con una sonrisa de hombre amable, dice, a mí no me importa mucho lo que diga Trump ni la invitación de Trump. Yo vengo a dar el mensaje del Evangelio y es bienaventurados los que buscan la paz y no a la guerra y bueno, solucionen por la diplomacia las cuestiones que tienen, pero a mí lo que diga la invitación de Trump, si me critican o no, yo vengo a darle el mensaje del Evangelio. Y es interesante porque tiene muchísima potencia, ¿no? Un mensaje de este tipo, dicho por un líder de una de las religiones más seguidas en el mundo, que encima es de Estados Unidos, él, nacido en Estados Unidos, aunque tiene para mí una cultura, de vuelta no lo conozco, pero parece más latina en algunas cosas, ¿no? Después de tantos años en Perú. Es muy interesante porque hay que ver en qué termina que algunos políticos se enfrenten tanto a una figura como el Papa y que, bueno, otros saquen los pies del plato y tengan miedo a hacerlo como Meloni. Algo tenemos nosotros de experiencia con nuestro Papa Francisco. Recordemos, al único político que nunca recibió fue a Massa y se sabía que el Papa no estaba a favor de Massa. En las altas esferas de la iglesia y en el pueblo más llano de los católicos. Y bueno, no voy a decir que fue por eso que perdió, pero no tuvo ningún favoritismo por él. Y eso juega, ¿no? Eso juega. Es verdad que la iglesia está para cuestiones de la relación con Dios y de la salvación del alma, pero bueno,
también se ocupa de cuestiones del bien común y de la persona. Así es, hay muchas cosas para hablar de esto. Quiero detenerme particularmente en una, que es cómo revolucionó este hecho que quizás arrancó en otro mundo, que fue el mundo de Twitter y después con memes, porque Trump, la verdad que se fue un poco de la línea, se presentó como con IA, ¿no? Como Jesús, una representación de él, después de que Jesús lo abrazaba, etcétera, etcétera. Pero me llamó mucho la atención cómo impactó esto en la política italiana, sacando el caso de Meloni. Y me voy a quedar con el discurso que fue muy viral en redes de un partido más volcado hacia la izquierda en Italia que defendió a Meloni Sí, muy interesante. y que Muy dijo, interesante. acá adentro, es decir, en el Parlamento, seremos opositores, seremos contrincantes. No recuerdo bien qué palabra usó, pero usó como una palabra de tener diferencias, pero que algo nos une. Afuera somos italianos y felicitamos a la administración de Meloni que le puso un freno a Trump. Que no es que porque sea Trump, sino que lo decía porque es un mandatario de otro país, inmiscuyéndose en cuestiones de italianos. Y es interesante el Muy punto. interesante porque si bien no hay que hacer estas cuestiones tan agarradas de los pelos, pero voy a ser sincero, me trajo un recuerdo de ciertos escritos de historiadores respecto a la política previa y también en el momento de lo que fue la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Que muchos países del centro de Europa tenían grandes problemas internos, un socialismo que venía creciendo y de ciertos sectores de la sociedad que pedían por la participación política, y que cuando vieron que la cosa se estaba complicando, dejaron en estado de latencia todos estos problemas y dijeron, primero somos franceses, primero somos ingleses, en este caso primero somos italianos. Con lo cual es llamativo que la bandera, uno puede decir nacionalista, otro patriótica, sea levantado por estos sectores que a veces empujan por cierto universalismo, internacionalismo, ¿no? No es un dato menor. No quiere decir esto que estemos entrando en una tercera guerra mundial ni nada por el estilo, pero sí me parece muy interesante cómo los estados, o la política, mejor dicho, o los dirigentes políticos, están empezando a encontrar, y lo habíamos dicho el episodio pasado y ahora voy a citarlo de nuevo, hechos para juntarse y dejar en estado de latencia las diferencias. En Tal el cual. episodio pasado dijimos el caso de Zelensky y de Netanyahu, ¿no? Cómo el conflicto logró que se cierren las puertas de la discusión política, el caso de estos dos, y que las fuerzas políticas se empujen para un lado. Para los dos casos fue para una guerra, lamentablemente. Después, bueno, tanto Zelensky como Netanyahu tienen problemas en la justicia, que no son los problemas que hoy está corriendo Meloni. Pero me quiero quedar con esa cuestión de cómo un evento que sucede en la esfera internacional aglutina a los dirigentes políticos de un país. Y es interesante seguir el tema para ver si realmente esto no despierta un poco a la Europa antigua y un poco dormida, que en los últimos episodios hemos hablado del tema. Bueno, Estados Unidos, China, Rusia haciendo su juego, India por otro lado. Y Europa, y bueno, hemos mencionado que a Europa le falta liderazgo, le faltan, pero tiene muchas cosas positivas. Es un gigante dormido, es la cuna de la civilización occidental. Y bueno, capaz que esto lo zarandea un poco y empiezan a organizarse, ¿no?, de una manera distinta. Con Trump han tenido muchos roces con respecto a la OTAN, con respecto a la guerra en Ucrania, con respecto a las tarifas. Veremos cómo sigue, pero me parece que es algo a ponerle el ojo y a seguir qué tendencia toma. Creo que es un condimento más que se suma a esta serie de hechos que señalaste de la relación de la gestión de Trump con Europa. Le da más leña al fuego. Con lo cual, Así es, quizás el resultado sea una Europa unida y reforzada. así es, así es. Es muy probable. Bueno, veremos qué sucede. Y para terminar el episodio vamos a traer un caso paradigmático en los estados democráticos liberales. No nos vamos a detener tanto en el resultado de las elecciones, estamos hablando de Perú, paréntesis a quien le interese, igual supongo que ya todos lo saben. Por un lado, al balotaje, a la segunda vuelta va a ir Fujimori, la hija, Keiko Fujimori, y por el otro lado va a ir el candidato de la coalición electoral o del partido electoral que había sido de Castillo.
El que usaba el sombrero y andaba por todos lados con un lápiz gigante, porque era maestro, y bueno, terminó preso. Sí, que el candidato para estas elecciones fue Roberto Sánchez. Que no es Sandro. Pero ¿qué quiero señalar? Que la OEA ya dio su dictamen, ¿no? Lo básico de un Estado liberal democrático, y lo básico es porque todas las definiciones de democracia liberal se centran en lo mismo, ¿no? En la posibilidad de llevar a cabo elecciones y después otras características más. Pero quedémonos con esa, ¿no? Con realizar elecciones. Hoy en día hay muchos estados en los cuales se hacen elecciones igualmente y no son democracias liberales y por eso las características. Ahora, Perú ni siquiera puede hacer elecciones Tremendo. porque tardaron días para hacer el conteo provisorio, por cortes de luz, problemas de comunicación, y la OEA misma lo sostuvo, no habla de una injerencia o de ciertas cuestiones que uno podría decir maliciosas, que seguro las hay, sino problemas de coordinación. Sí, la estructura de base no funciona bien. Tal cual. Y creo que es elemental para un Estado democrático. Si no podés hacer eso, ¿qué otra cosa? No, o sea, no podés hacer más nada dentro de un Estado democrático liberal. Sí. Hicimos un episodio sobre Perú, después de que yo fui, al final del año pasado, hablando de cosas muy buenas que tiene Perú, muy buenas, muy interesantes. Siempre, desde entonces recomiendo a que pueda ir que vaya. Pero tiene unas falencias estructurales tremendas. Recomendamos que escuchen ese episodio. Pero bueno, esto va en línea con esos comentarios que hicimos sobre problemas estructurales que tiene Perú. Y otro problema estructural de su democracia también es esta fragmentación tremenda que tiene. Nuevamente, lo hablamos en aquel episodio, porque las últimas elecciones habían salido todas muy fragmentadas. Nadie llega ni al 20% de los votos. Y este fue el caso, otra vez. Realmente muy pocos votos, todos, incluso el primero y el segundo. Y aún así van a ir a un balotaje y, bueno, van a ser elegidos por la población y uno de los dos va a ganar, claramente, porque si votan 3 y uno saca 2 votos a cada uno, gana el que sacó 2 votos. No importa ni cuánto vayan ni nada. Esa simple mayoría. Pero ninguno logró ni llegar al 20% en la primera vuelta. Sí, ni siquiera entre los dos primeros, Fujimori y Sánchez, llegan al 30% de los votos entre los dos. O sea, es Claro, es pésimo. bajísimo. Tal cual. De hecho, si uno ve, esto es anecdótico, porque si uno entra a la página oficial de las elecciones en Perú, en Argentina estamos acostumbrados, y en varios lugares, a ver que los resultados se ven por porcentaje. El conteo en Perú no te lo muestra por porcentajes, o sea, sí luego por debajo, sino que te lo muestra por cantidad de votos. Entonces ahí sí logra verse una diferencia entre candidato a candidato, porque si uno ve la diferencia en porcentaje, ve Fujimori 16 más o menos y un 12 a Sánchez, dice, bueno, no hay tanto, pero al verlo por los votos nominales sí va a haber ahí una brecha importante que logra exagerar, si se quiere, la diferencia. Pero bueno, es una anécdota esto de cómo se presentan los votos, justamente que señala la fragmentación que hay en la política peruana. Democracias liberales que son un problema, mencionamos a esta que tiene este problema de llevar a cabo elecciones. Hay otras que no tienen problema de llevar a cabo elecciones, pero no sabemos qué tan transparentes son, porque fueron las elecciones en Djibouti hace una semana. Para quien no lo recuerda, hablamos de Djibouti, que está el estrecho de Bab al-Mandeb, hace unos episodios. Es el que luego después lleva al canal de Suez y por donde pasa gran parte de la energía que va en barco hacia el mar Mediterráneo. Totalmente. Y fueron las elecciones en Djibouti. Siempre se dice que al gobierno de Djibouti lo sostienen, o no es que lo sostienen, sino que lo defiende tanto Estados Unidos y China. Estos dos países tienen bases militares en Djibouti. Ganó con casi el 98% de los votos. Es increíble. Parece un varón del conurbano bonaerense. Insfran, es el Insfran africano. Pero bueno, señalan estas falencias de las democracias que se hacen llamar liberales o esos estados que se hacen llamar democráticos, que también abren para futuros episodios realizar, en el caso de África y en el caso también, ¿por qué no?, de América, con Centroamérica y algunos países de América del Sur.
Con esto damos por concluido el episodio del día de hoy. Los esperamos la semana que viene con un episodio nuevo. Le pedimos que nos sigan si es que no lo hacen, que le pongan me gusta, ya sea si lo están escuchando por Spotify o por YouTube, y que lo compartan con sus amigos, familiares, conocidos, etc. Nos vemos la semana que viene. Chao. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.